con ustedes de un tema de mucha trascendencia, de un tema que yo creo que si lo desglosamos como tal, pues pasaríamos, yo creo que un día entero, 2 días enteros, hablando diferentes tópicos o todos diferentes tópicos de la enfermedad. Vamos a tratar de que en menos de unos 45 minutos a 1 hora platiquemos. Y si vamos a empezaríamos con los antecedentes históricos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez al doctor Roberto Koch, que fue quien descubrió el bacilo de la tuberculosis? El famoso libro de los buscadores de microbios. Bueno, pues ahí nos relatan, ¿no?, todas las historias que fueron haciendo para que el doctor Roberto Koch descubriera que el bacilo de la tuberculosis o el bacilo del de tuberculosis era el causante de lo que anteriormente se denominó como tisis o consunción, que fue una de las primeras denominaciones que se le dieron en la literatura griega a esta enfermedad. La otra forma, pues como se conoció en el siglo XVII como la Gran Plaga y como el mal de los reyes. Yo creo que hemos visto algunas películas y algunas reseñas de las épocas anteriores y veíamos que muchos de los reyes o las esposas de las reinas tenían problemas respiratorios y no era otra cosa más que por tuberculosis. En la Edad Media ahí aparece una manifestación clínica que llaman escrófula, y que esta escrófula es básicamente la infección o la afectación del microbioma tuberculosis cuando afecta o por afectar a los ganglios a nivel ganglionar. Yo no sé si alguna vez les ha tocado ver a un paciente con escrófula. Son ganglios, todos los ganglios, toda la cadena ganglionar afectada está ulcerada, y ahí es donde podemos encontrar el bacilo. Para esto, pues, el 24 de marzo a nivel internacional se ha denominado el Día Internacional de la Tuberculosis. El lema o el logo de este año es hora de actuar y pon fin a la tuberculosis. Este es el lema de este año del 24 de marzo, hace apenas escasos 5 días. Si nos vamos a los antecedentes y a los factores del por qué el micobacterium tuberculosis es tan importante en nuestra práctica clínica, nos damos cuenta que es una de las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial, que a cada día o cada 24 horas fallecen casi 4.500 personas infectadas por micobacterium tuberculosis, que aproximadamente 30.000 personas contraen la enfermedad cada día, y que en el 2016 las estadísticas decían que 10.4 millones de personas se enfermaron por micobacterium tuberculosis, de los cuales 1.7 millones fallecieron, y de estos 1.7 millones que fallecieron, el 0.4 millones de personas fueron personas infectadas por VIH. Tan importante es así la situación de la enfermedad que si actualmente hablamos de tuberculosis, tenemos que hablar de la asociación de VIH. Tuberculosis, VIH. VIH, tuberculosis. Yo diagnostico o yo encuentro a un paciente con infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, estoy obligado a descartar que no tenga una infección por micobacterium tuberculosis, no necesariamente sintomática, incluso una infección latente, porque es muy importante como pronóstico en la evolución e incluso en el tratamiento de estos pacientes. Entonces hay que acordarnos: paciente con VIH, descartar tuberculosis; paciente con tuberculosis, descartar VIH. El 95% de la mortalidad por micobacterium tuberculosis se da en países de bajos y de medianos ingresos. En el 2016, a nivel pediátrico, 1 millón de niños se enfermaron, de los cuales 250.000 fallecieron por la propia infección por micobacterium tuberculosis,
incluidos aquellos pacientes pediátricos infectados por el virus de inmunodeficiencia adquirida. Hasta antes de 1990, 1994, todavía manejábamos el concepto de tuberculosis puramente. Actualmente, cuando vemos a un paciente o estamos revisando a un paciente con posible infección por Mycobacterium tuberculosis o incluso hacemos el diagnóstico de una infección por Mycobacterium tuberculosis, tenemos que vigilar y tenemos que descartar que este paciente no tenga lo que actualmente conocemos como tuberculosis multidrogoresistente. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud lo está considerando una crisis de salud. Un gran porcentaje de pacientes que tuvieron tratamiento antituberculoso o que tienen diagnóstico de infección por Mycobacterium tuberculosis, por sí mismos pueden tener drogoresistencia. Entonces, por ejemplo, 2018, 600,000 casos nuevos de resistencia a rifampicina estadísticas dadas por la Organización Mundial de la Salud, de los cuales 490,000 casos nuevos fueron por Mycobacterium tuberculosis drogoresistente. Doctor, ya vamos a ver más adelante el concepto. Pero hay que ver, también investigar el tipo de medicamentos de la resistencia de acuerdo al laboratorio, si es similares, si es de ERI o si es de patente. Eso también tiene que ver mucho. Bueno, no sé, ¿me contesto ahorita la pregunta o se la contesto después? Bueno, yo creo que no tiene que ver tanto, tiene que ver el tipo de laboratorio por la calidad del estudio que nos debe de dar. Ahora, si nosotros hablamos de drogoresistencia, actualmente la prueba que está autorizada y la prueba que está en boga, incluso por la Organización Mundial de la Salud, es el GeneXpert. O sea, a mi paciente le hago una prueba de GeneXpert, ya lo vamos a ver más adelante, y si esa prueba de GeneXpert, la ventaja o el plus que me da es que me va a decir, cuidado, tu paciente tiene infección por Mycobacterium tuberculosis, ese Mycobacterium tuberculosis tiene resistencia a rifampicina. Eso es lo que nos debe de dar una prueba de GeneXpert. Ninguna otra prueba está validada para poder hacer pruebas. Hay otras pruebas para valorar la multidrogoresistencia y la extradrogoresistencia, porque eso sí es muy importante que lo tomemos en consideración actualmente cuando manejamos a un paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis. Ya sabemos, ya dijimos también, los factores de riesgo, pacientes con VIH tienen de 20 a 30 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar de manera activa, que el 40% de las muertes en pacientes con VIH se asocian a Mycobacterium tuberculosis. Hay 1.4 millones de casos nuevos, el 74% de ellos están en África, y entre los factores de riesgo, pues me toca ver pacientes que reciben dosis de esteroides o de glucocorticoides por largo tiempo, pacientes neumópatas, hepatópatas, nefrópatas, pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 y pacientes con desnutrición, que son los factores de riesgo más importantes. Si nos vamos a nuestro país, en México, en el 2016, había 21.426 registros de tuberculosis en todas las formas clínicas que nosotros podamos conocer. De tal manera que de estos 21.496, 19.697 fueron casos nuevos de todas las formas de tuberculosis. Y de estas formas, el 80.7% fueron de presentación pulmonar, el 1.5% de tuberculosis meningia, el 5.9% ganglionar y el 11.9% de otras formas.
Del 2016 se reportan también de todos estos casos 129 casos de farmacoresistencia, el 18.5% asociados a diabetes mellitus, el 5.6% relacionados a VIH y el 11% de los casos fueron casos pediátricos en pacientes menores de 19 años. Bueno, estamos hablando, no quiere trabajar, estamos hablando, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país, aproximadamente en México, tenemos entre 20 a 40 casos por cada 100.000 pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, que son que son casos diagnosticados o nuevos casos que son diagnosticados. Quiere decir que la prevalencia de la infección por Mycobacterium tuberculosis es muy alta en nuestro país. Y es una enfermedad que yo creo que todos vemos en algún momento de nuestra práctica clínica. Nos metemos un poquito al agente etiológico, ya todo el mundo sabe. Es un bacilo que se denomina bacilo ácido alcohol resistente. ¿Por qué? Por su resistencia o por su afinidad solamente a un colorante que se llama safranina, que es constituyente de una tinción que se llama de Ziel-Nielsen o de Kim-Yu. Entonces, bueno, por eso se denomina ácido alcohol resistente. El tamaño es de 0.2 a 0.7 por 1 a las 10 micras, es ligeramente curvado. Esto es muy importante, es un aerobio estricto y por lo tanto desde ese momento nos marca por qué se va a los ápices pulmonares la mayor de las veces cuando vemos a un paciente con infección o con una neumonía por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, aerobio estricto, inmóvil, no formador de esporas ni de cápsulas, de crecimiento lento. Lo otro que debemos de tomar en consideración con este bacilo, con esta bacteria, es tiene una dosis infectiva mínima, menos de 10 bacilos por inhalación. Si tenemos un paciente bacilífero positivo que está cerca de nosotros, ténganlo por seguro que tenemos el factor de riesgo, y si aquellos bacilos son en esa concentración de mínimo más de 10 bacilos en una reflejo de tos o en una tos, pues obviamente ahí vienen las gotitas de flux, y si le agarramos 10 bacilos, tengan seguro que mínimo nos vamos a hacer una respuesta inflamatoria de defensa en contra de este bacilo. Otra de las cosas, tiene un tiempo de generación entre 12 a 14 horas, es decir, el ciclo de replicación es entre 12 a 14 horas, quiere decir que en 24 horas completa 2 ciclos de replicación. Otra de las características muy importantes es las bacterias tienen una pared celular, pero las bacterias, las dividimos en gram positivos, tienen una gran cantidad de fosfolípidos. Si la dividimos en gram negativos, son lipopolisacáridos. Y esta bacteria, una de las características que tiene, ¿sí?, es que tiene ácido glicólico, tiene una proteína que se llama alanino-amino-lactomanano, tiene también proteínas, y aparte de esto tiene péptidoglucanos y tiene una gran cantidad de glucopéptidos que la hacen muy resistente a casi la mayoría de los antimicrobianos que de todas las especies de bacterias, de micobacterias o de Mycobacterium tuberculosis, debemos de tomar en cuenta el tipo de especies. Mycobacterium tuberculosis variedad hominis,
Mycobacterium tuberculosis variedad bovis, que también afecta al humano, Mycobacterium africanum, que también afecta al humano, y Mycobacterium canepi, que afecta al humano. Esas son las 4 micobacterias dentro del grupo de las micobacterias que afectan al ser humano. Entonces es también importante tomarlo en consideración esta situación. Si tomamos en cuenta con qué frecuencia es la presentación, el 98% de las infecciones por Mycobacterium tuberculosis van a estar dadas por el complejo de Mycobacterium avium, y entre este 98% va a estar Mycobacterium tuberculosis variedad dominis, Mycobacterium tuberculosis variedad bovis. El resto, diríamos solamente el 2% de estas bacterias van a estar condicionadas a esta infección por Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti y Mycobacterium canepi. Ya dijimos, ok, cuál es la vía de entrada. Obviamente ya dijimos, son las gotitas de flux, la inhalación de las gotitas de flux que tienen suspendido ahí al bacilo. El 10 bacilos que inhalemos es más que suficiente. ¿Qué sucede dentro de la fisiopatología? Las aspiramos, entra a los pulmones, hablando de los pulmones, primeramente entra a los alveolos. En los alveolos empieza toda la respuesta inmunológica o toda la respuesta de defensa en contra de la invasión de Mycobacterium tuberculosis, y empiezan las células dendríticas, los macrófagos, y ya cuando estos macrófagos han condicionado la fagocitosis del bacilo, pueden migrar hacia el parénquima pulmonar, o bien el mismo bacilo por sí solo puede atravesar la pared del alveolo, llega a lo que es el parénquima pulmonar, se lleva a cabo toda la respuesta inflamatoria que conocemos, liberación de interleucinas, producción de interferón, el interferón gamma, que es muy importante dentro de la respuesta, el acúmulo de macrófagos, el acúmulo de monocitos, y eso es lo que condiciona que aparezca lo que conocemos como un granuloma fínico. Estos granulomas o estas lesiones que quedan ahí como un sitio de localización del bacilo, pueden llegar y pueden diseminarse por vía linfática, por vía hematógena también, y entonces pueden condicionar con esto más adelante una reinfección que conocemos como reinfección endógena. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ya dijimos, bueno, la virulencia va a depender del número de bacilos, depende también de los mismos factores genéticos de la bacteria. Tiene enzimas, que tiene una enzima que le da la actividad catalasa peroxidasa, el factor colonizador del macrófago, el factor sigma, que es un factor de adherencia, la composición de la pared bacteriana, que es rica en lípidos, en glicolípidos y en polisacáridos. Hay algunos antígenos proteicos que son muy importantes dentro de su patogenicidad, que son las moléculas 30 y 32 kilovaltos del complejo común del ESG. Estos median la adhesión e invasión de los bacilos. El antígeno 10 kappa, que estimula la proliferación de los linfocitos. Esto va a condicionar que los bacilos liberados y que son ingeridos por otros macrófagos y monocitos son atraídos dentro del torrente sanguíneo. Estos bacilos son transportados hacia los ganglios linfáticos, donde se diseminan a otras partes del cuerpo. Estamos hablando de la fisiopatogenia de la enfermedad. De 2 a 4 semanas es el periodo de incubación. La respuesta inmune es de tipo
tipo celular y de tipo de hipersensibilidad retardado. Hay que acordarnos que hay una prueba que utilizamos que se llama la prueba de PPD y es una prueba que se llama una prueba de hipersensibilidad retardada para diagnosticar infección latente por Mycobacterium tuberculosis. Esta respuesta o la respuesta en contra de la afección por este Mycobacterium va a requerir que los linfocitos CD8, que son citotóxicos, y los linfocitos CD4 tengan una respuesta, presentan una respuesta de tipo TH1, que es una respuesta inmunológica de tipo celular. Esta respuesta inmunológica de tipo celular, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a una producción de interferón gamma, un factor estimulante de las colonias de granulocitos, que son potentes activadores de los macrófagos. El factor de necrosis alfa y la interleucina aumenta la actividad microbactericida del macrófago. La interleucina 3 induce la formación de células gigantes. Los linfocitos CD8, citotóxicos y los linfocitos con respuesta al TH2 nos van a condicionar a la destrucción de los macrófagos que no están activados y el daño celular. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque hay una prueba, porque hay una prueba que se llama IGRAS o determinación o cuantiferón. Y esa prueba de IGRAS o cuantiferón es una prueba inmunológica para diagnóstico de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Cuando tenemos un paciente, cuando tenemos un paciente con una infección, ¿qué características clínicas va a tener? Pues muchas de las veces, como lo dice la literatura, ¿cómo denominamos a Mycobacterium tuberculosis? La gran actriz, la gran hipócrita, la gran simuladora. Puede aparecer todo y nada. Pero bueno, ¿qué características vamos a buscar en este paciente? Tos crónica, es decir, como dice el comercial, tos de más de 2 semanas de duración, cuidado, hay que sospecharlo. Producción de esputo, bueno, también hay que tomar en cuenta, no todos los pacientes tienen esputo, pero bueno, sí la mayoría tienen producción de esputo. Pérdida del apetito, pérdida de peso, fiebre, es un punto importante. Ya no se utiliza mucho la famosa monitorización de fiebre, pero sí para mí sigue siendo importante. Y sigue siendo importante porque el paciente que tiene fiebre del predominio vespertino y fiebre del predominio nocturno, y que aparte de eso tiene lo que llamamos nosotros algo que puede estar semejado a los famosos signos, al famoso signos de un problema inmunológico, como es la diaforesis nocturna. Los sudores nocturnos son muy sugestivos de un paciente con infección por el virus, por la bacteria del Mycobacterium tuberculosis. Yo en lo personal, tos de más de 2 semanas de evolución, pérdida de apetito, pérdida de peso y fiebre y diaforesis son muy importantes. Ya cuando un paciente está muy avanzado, obviamente, lo que vamos a encontrar un paciente que tiene hemofisis, porque ya tiene lesiones broncopulmonares. Y estos síntomas los vamos a encontrar hasta en el 80% del paciente con probable infección por Mycobacterium tuberculosis. Ahora, hay que tomar en cuenta también, bueno, cuando la tuberculosis es de tipo pulmonar, obviamente que la tinción de Silice va a ser positiva hasta el 40%, cuando es la famosa expectoración. La expectoración va a ser negativa hasta el 27%. La extrapulmonar vamos a tener un resultado positivo hasta el 21.2%. Cuando es pleural solamente vamos a tener el 3.8%.
cuando es de nódulos linfáticos periféricos 8.2%, sistema nervioso central 1.3%, abdominal 1.2%, de huesos y articulaciones 2.3%, genitourinario 1.1% y de otra forma hasta el 4%. Bueno, no todos los sitios afectados por el tuberculosis nos van a dar un resultado positivo. El de mayor frecuencia es el pulmonar. Lo demás, muchas de las veces se convierte en un diagnóstico diferencial. Ahora, decimos, bueno, pues ok, corteo tuberculosis. Más o menos para que nos demos la idea, el 100% de pacientes infectados, de este 100% de pacientes infectados, el 1% progresa a la enfermedad. El 5 al 10% se van a reactivación y el 90% se va a infección latente. Esto quiere decir que aproximadamente el 90% de los que estamos en este salón podemos tener una infección latente por Mycobacterium tuberculosis. Digo podemos, no que tenemos. Ahora, hay que tomar en cuenta también qué tipo de paciente estoy revisando. Si yo estoy revisando a un paciente inmunocompetente, es decir, aquel paciente que no tiene alguna patología que le condicione inmunodepresión, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, hepatopatía de cualquier etiología, que esté recibiendo glucocorticoides, cuando entre en contacto el paciente inmunocompetente, la infección da en el 30% de ellos, la enfermedad se desarrolla en el 5% y el 95% evoluciona en forma asintomática. Y obviamente que el 30% de la infección, el 70% no entran en contacto con, no adquieren la infección. Bueno, y cuando vemos a un paciente, bueno, esto es cuando vemos a un paciente inmunocompetente, y cuando vemos a un paciente inmunodeprimido, cambia mucho también la perspectiva. Del 100%, el 30% de ellos hacen infección, la enfermedad se va en el 40% de ellos y solamente el 60% de ellos no hacen manifestaciones de la infección. Ahora, cuando un paciente entra en contacto y hace la infección por Mycobacterium tuberculosis, tiene dos vías. Una, cuando tiene el primer contacto, se va hacia la progresión primaria y esta progresión primaria se va hacia la salud. Es un paciente que prácticamente evoluciona hacia la fase asintomática. Es un paciente que prácticamente va y queda con una infección latente. Y esto lo vemos en el paciente pediátrico, que sucede más en el paciente pediátrico, donde ocurren las primoinfecciones, y en ellos vemos algo que se conoce como un complejo primario de Boni. Es una lesión inflamatoria de un ganglio que está localizado a nivel de la región parailiar. Y de esto, pues van hacia la curación y estos bacilos quedan en forma inactivo. Cuidado con ese complejo primario de Boni. Bueno, esto es lo que estamos diciendo, un granuloma que queda ahí. ¿Y qué puede ocurrir después cuando esto ya pasó? Uno, puede haber una progresión directa de la primoinfección que decíamos, puede haber una reactivación, lo que se conoce como una reinfección endógena, es decir, aquel paciente que tomó algún medicamento inmunosupresor
o que recibió algún factor de condición inmunodepresión, y esa enfermedad se vuelve a reactivar. El foco latente que tenía empieza a reactivarse y dar la manifestación. Y la otra puede ocurrir una reinfección exógena, es decir, el bacilo es reinfectado por algún paciente bacilífero, el famoso paciente que tiene un COMBE positivo, y ahí viene el término. Y esto lo vamos a ver sobre todo cuando hay una afección postprimaria, que están más afectados los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Eso es desde el punto de vista radiológico y desde el punto de vista clínico. ¿Quién no ha visto a pacientes que donde la mayor de las veces la afección es en los ápices pulmonares? Bueno, pues es el famoso paciente que tuvo una reinfección exógena. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues obviamente ya dijimos, bueno, si por clínica yo tengo la sospecha de una infección con tuberculosis, lo primero que le pido siempre va a ser una radiografía de tórax, intubación póstema anterior, de pie preferentemente. Podemos encontrar linfadenopatías, la mayoría de ellas están a nivel parailiar, las opacidades o bien condensaciones, que necesariamente no siempre van a ser condensaciones lobares o condensaciones totales de algún lóbulo pulmonar. Pueden ser condensaciones como estas, una condensación difusa. En este caso hay un reforzamiento del líquido pulmonar derecho con una condensación difusa. Esta zona correspondería prácticamente a la porción superior del lóbulo inferior, y esta zona correspondería a la parte inferior del lóbulo superior. Otra de las veces vemos a pacientes con derrame pleural. Por eso les decía, no hay una imagen totalmente establecida para decir, bueno, pues este es tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Esto muchas de las veces es lo que más vemos. Cuando un paciente tiene estas lesiones cavitarias o fibrocavitarias, aquí está afectando todo el lóbulo superior del lado derecho. Son lesiones fibrocavitarias, obviamente que desde el punto de vista radiológico la primera posibilidad es infección por micobacterias de tuberculosis. Aquí vemos igual, todo el lóbulo superior derecho está afectado, tiene lesiones cavitarias, pues también dice lo bueno, radiológicamente hay. Aquí está afectada la porción superior del lóbulo inferior del lado izquierdo, incluso vemos una rectificación de la silueta cardíaca. Y esto es muy frecuentemente verlo, una tuberculosis, una imagen radiológica de una neumonía intersticial que nosotros llamamos, que recibe en la denominación de una neumonía intersticial de tipo miliar o en granos de mijo. En granos de mijo, porque si la vemos con detalle, se ven muchas granulaciones pequeñas. Se menciona que estas granulaciones no son mayores a 3 milímetros. Cuando vemos un paciente en estas condiciones o con una imagen como esta, y es un paciente con VIH, la primera posibilidad que tenemos que descartar es una infección por Pneumocystis jirovecii versus una coinfección también de Pneumocystis jirovecii más Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico también desde el punto de vista del laboratorio? Obviamente que, como dicen en todas partes, el estándar de oro es demostrar a ese bacilo, y demostrar ese bacilo lo podemos hacer a través de un cultivo
que es el cultivo del hongo Jensen, que lleva de 4 a 6 semanas el periodo de incubación. Otros podemos utilizar el medio semilíquido que se llama el Milbro, que favorece el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis, y eso solamente necesitamos unos días para poder tener el resultado. ¿Cuál es la otra forma? Pues obviamente que es la baciloscopía. De la baciloscopía, pues todo el mundo estamos, ya sabemos, pedimos 3 muestras o una baciloscopía seriada, lo que se llama baciloscopía seriada, que es una muestra diaria durante 3 días o bien en días distintos a la primera hora de la mañana, sin que el paciente se haya aseado la boca, y para detectar el bacilo en estas distinciones se estima que es necesario que tengamos una concentración de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro, y obviamente que está positivo en el 65% de los casos cuando se procesan 3 circuitos, y cuando tenemos formas cavitarias hasta el 95% frente a un 90% por una muestra, 30% por una muestra aislada. Hay que tomar en cuenta que la baciloscopía, como lo dice también la norma, es observador dependiente. Si tenemos un buen químico, entrenado en baciloscopía, mejora el porcentaje. Pero si no tenemos un buen químico, ¿sí? Perdónenme, no es presunción, entra el infectólogo y le digo, bueno, aquí hay un bacilo, y ese bacilo me da el diagnóstico, y lo único que necesitamos hacer es cultivarlo, y si no, nos vamos a pruebas serológicas. Ahorita les voy a decir cuáles tenemos o cuáles usamos. La otra forma de hacer el diagnóstico es de hacer un diagnóstico inmunológico. La prueba de tuberculina, la prueba del PPD, la prueba del Mangus, todos son lo mismo, lo único que cambia la denominación. Consiste en 0.1 mililitro de PPD, que son 5 unidades, se aplican de manera intradérmica en la región palmar del antebrazo, con una aguja calibre 27, que es la de la jeringa de insulina. Se debe medir el milímetro de la altura transversal de la infiltración, el sitio de prueba después de 48 a 72 horas. Y lo que nos interesa no es que tanto se ponga roja o el diámetro de que se ponga roja la lesión, nos interesa el diámetro de induración. El diámetro de induración de 10 milímetros en de 10 o más milímetros en un paciente inmunocompetente es igual a una prueba de PPD positiva. Ahora, cuando nosotros tenemos una prueba de PPD positiva, hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. No es una prueba diagnóstica, es una prueba de escrutinio. Quiero saber si el paciente tiene una infección por Mycobacterium tuberculosis de la variedad que sea. No es específica, por lo tanto, toda prueba de PPD que yo haga, tengo que validarla. Y la tengo que validar, puede ser con 2 estudios. Uno se llama la prueba de amplificación de nucleótidos, que es el famoso NAD, o la otra, tengo que hacer una prueba de IGRAS, la determinación de cuantiferol, de interferón, para saber si ese paciente tiene bacilos viables o no. Pero lo único que me va a servir esta prueba es para eso, saber si mi paciente tiene o no tiene eso. Por eso es que es una reacción. Ya dijimos, ya dijimos, menos de 5, negativa, mayor o igual a 10 de induración y mayor a 15 milímetros en personas que no tienen riesgos para factores de riesgo, para Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué otras pruebas puedo hacer? Pues yo creo que yo no sé qué está. ¿Qué otras pruebas puedo hacer? Ya dijimos, la radiografía
ya dijimos, la microscopía convencional. La otra es la famosa prueba de la uramina, que es un frotis por inmunofluorescencia. La otra es, ya dijimos también, el cultivo en medio líquido. Y la otra es la determinación del anticuerpo, del antígeno, del lactato aramino banano, que le va a decir si, sobre todo en el paciente infectado por el VIH, tiene una tuberculosis activa o no. Entonces, eso es muy importante. Lo otro que tengo que tomar en cuenta es qué tanta sensibilidad me va a dar cada una de las pruebas en cada uno de los contextos que son, y lo más importante, cuál es la sensibilidad que me va a dar también esta prueba para hacer el diagnóstico de una infección por tuberculosis. Habíamos dicho, bueno, la otra prueba es el GeneXpert. Y el GeneXpert, dijimos, el plus que nos da es que desde ese momento nos va a decir si hay resistencia o no a rifampicina. Y si hay resistencia a rifampicina, pues estamos hablando de una Mycobacterium tuberculosis resistente. Ya dijimos, bueno, pues ¿dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como un diagnóstico de enfermedad activa, como un diagnóstico de una enfermedad resistente o que tenga drogoresistencia, sobre todo a rifampicina. ¿Qué sensibilidad le va a dar? Hasta del 98%, contra una especificidad del 99% y una 98% de especificidad para resistencia a rifampicina. Este es el estudio que está actualmente autorizado o que está en boga por parte de la Organización Mundial de la Salud para hacer el diagnóstico de infección por Mycobacterium tuberculosis. Los otros estudios, pues obviamente la determinación de los anticuerpos, de los nucleótidos, y esto le va a decir igual si hay una tuberculosis activa o no, 98% de sensibilidad para resistencia a rifampicina, el 84% de resistencia a isoniazida, con una especificidad del 99% de resistencia a rifampicina y más del 99% de especificidad en caso de resistencia a isoniazida. Hay algunos otros métodos de la amplificación de nucleótidos de segunda línea. Ya dijimos, hay otros estudios como son en la determinación del antígeno del lacto aramino para hacer el diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa. ¿Cuáles son lo que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud dentro de los estudios? La técnica que recomendaban anteriormente era una vaciloscopía por el método de Nielsen. La respuesta la teníamos en 2 días, la sensibilidad era del 50 al 8%, el cultivo del medio sólido, que es el de Lowenstein Jensen, de 30 a 60 días con 80 a 86%, y actualmente en el 2016 es esta prueba, la prueba de una línea de prueba que tienen de 3 días dependiendo de las condiciones convencionales, que nos da también si hay de manera indirecta o directa a las quinolonas o las cloroquinolonas, a los aminoglucósidos, a todos los aminoglucósidos, o bien una prueba de extra drogoresistencia. Cuando nosotros establecemos un tratamiento para la infección por Mycobacterium tuberculosis, vemos cómo va avanzando la disminución del número de bacilos viables conforme vamos
avanzando en los días de las semanas del tratamiento. Y obviamente, como está establecido, para eso también son las baciloscopías que le pedimos a nuestros pacientes. De tal manera que un paciente que iniciamos su tratamiento debe de ser bacilo negativo mínimo a los 2 meses de haber iniciado el tratamiento, máximo 3 meses. Si tenemos un paciente después de 3 meses que sigue siendo bacilífero positivo, cuidado, es un foco amarillo porque tenemos que ver que no sea un paciente con drogoresistencia. 1980 empezamos a utilizar el famoso esquema amplificado, el famoso esquema Doc-Val, rifampicina, silacida, piracinamida y etambutol. Hasta la fecha lo seguimos utilizando. Han aparecido nuevos esquemas de tal manera que incluso la Organización Mundial de la Salud dice que tiene como propuesta o como proposición que para el año 2050 debe estar controlada la tuberculosis. Ojalá que sea posible. Tenía la propuesta o la proposición que en el año 2020 iban a tener controlado un gran número de población y estamos viendo que es bien difícil controlarlo. ¿A quién le puedo ofrecer el tratamiento? Les que puedo ofrecer el tratamiento, les digo que no soy yo, no sé qué está pasando. Se atrasa automático, esto. Bueno, ¿a quién le puedo ofrecer el tratamiento? A todos aquellos pacientes que tienen riesgo de progresión o de diseminación de la enfermedad, a pacientes menores de 2 años, a aquellos pacientes que tienen riesgo de exposición a tuberculosis, aquellos pacientes que tienen una imagen radiológica consistente con posible infección por Mycobacterium tuberculosis, aquellos pacientes que tienen datos clínicos consistentes o que pueden sugerir la infección por Mycobacterium tuberculosis, aquellos pacientes que tienen frotis positivo, aquellos pacientes con una prueba molecular rápida, como estamos diciendo, un GeneXpert en la PCR a Mycobacterium tuberculosis, aquellos pacientes que tienen una prueba, ya dijimos, una prueba molecular positiva, aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de transmisión. Y aquí, pues obviamente que nos dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Enfermedades del Tórax, la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, nos dice, ¿sabes qué? Si no hay exposición o riesgo a Mycobacterium tuberculosis, no tiene caso que le des tratamiento. Si no hay una imagen radiológica que te sugiera Mycobacterium tuberculosis, no le des tratamiento. Si tienen una prueba molecular negativa, si tiene un frotis negativo, si ya dijimos que la prueba molecular clínicamente está estable, los síntomas no son típicos de tuberculosis, y tiene un bajo riesgo de transmisión, no tiene caso que yo le dé tratamiento. ¿Cuáles son las drogas o los antifímicos que están autorizados? Todos aquellos casos que tenemos con diagnóstico y que no son multidrogresistentes, podemos utilizar isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida por 2 meses, seguidos con isoniazida, rifampicina por 4 meses. Aquellos pacientes que tienen una infección latente, podemos utilizar isoniazida a dosis de 300 mg por día por al menos 6 meses o bien hasta 9 meses. Alguna vez tenemos que dosificar el medicamento de acuerdo al peso del paciente, sea un paciente adulto o un paciente pediátrico. Debemos de tomar en cuenta, bueno, pues, cuáles son los factores de riesgo para una recaída, aquel paciente con cavitación, con granulomas, con abscesos, con enfermedades extensas, con inmunodepresión y el cultivo del fruto que permanece positivo a las 8 semanas de vida.
Esto es lo que nos propone, no esto es lo que nos propone, esto es lo que nos pone nuestra norma oficial mexicana para el tratamiento de la tuberculosis. Casos nuevos, tratamiento primario en 6 meses a base de 4 fármacos, 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol, 4 meses con isoniazida y rifampicina 3 veces por semana. El retratamiento primario, es decir, dentro de los primeros 8 meses, 5 fármacos de primera línea, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracetamida, etambutol y estreptomicina, 1 mes de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracetamida, 5 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y este es cinco fármacos de tratamiento primario. Aquí se refiere a... No, estos son las veces por semana. Pero es isoniazida. Que 3 veces con rifampicina, 3 veces a la semana y solo es el que se le agrega la estreptomicina. Y lo que es el fracaso de tratamiento primario, pues es un tratamiento estandarizado de segunda línea, 6 meses de canamicina, doxicacina, capromicina, levofloxacina, clotrimazida, cicloserina, piracetamida de etambutol, 18 con levo, clotrimazida, cicloserina, piracetamida de etambutol, y de aquí el fracaso de tratamiento estandarizado ya le vamos a retratamiento. Yo creo que lo importante es cumplir con este esquema que nos da hasta el 90% de respuesta al manejo de una infección de primera vez. Estos son las presentaciones comerciales. Hay que tomar en cuenta, ¿y por qué hay que tomar en cuenta el apego al tratamiento y que el paciente tome sus medicamentos de manera como debe de ser? Son costosos. Yo creo que un buen número de población en la que tenemos no le da para comprar. Por ejemplo, esto nada más es el costo del manejo de una caja de fase intensiva. Y es difícil tenerlo a nivel privado. La mayoría lo tiene el sector salud. Y por último, o ya casi lo último, hay que acordarnos que cuando manejamos un paciente, hasta el 20% de los casos que son resistentes a alguno de los antifímicos que estamos mencionando, hasta el 20% son tuberculosis drogoresistente, que el 5.3% son resistentes al isoniazida y rifampicina, lo que denominamos una tuberculosis multidrogoresistente, y la extra drogoresistencia que es resistente a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas, a antibióticos intramusculares de segunda línea, y esto es algo que debemos de tomar en consideración en el manejo de un paciente y en el estudio de un paciente con infección por incubación de tuberculosis. Esto nada más es la dosis de los medicamentos por separado cuando lo vamos a utilizar. Lo único que voy a mencionar es isoniazida. Hay que acordarnos que la mayor de la toxicidad de los antifímicos está dada por isoniazida y por rifampicina. Y la isoniazida, la toxicidad a nivel hepático está dado por algo que nosotros mismos tenemos y que es nuestro complejo mayor de histocompatibilidad que nos da el metabolismo para todos estos fármacos. Y es algo que se llama
acetilador lento, acetilador rápido. De tal manera que en el paciente adulto se utilizan de 5 miligramos por kilo por día. En el paciente pediátrico podemos utilizarlo hasta 10 miligramos por kilo por día. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico es un acetilador rápido de la infección por el micobacterium tuberculosis. No sé, ¿tienen alguna duda? Comentarios. Espero que les haya dejado algo. La verdad es que hablar de tuberculosis es lindo. Tendríamos que hablar, por ejemplo, nada más de un solo tema. Ya dije, tuberculosis y VIH. Tuberculosis y embarazo. Una pregunta. Sí, doctor. Buenas noches. Una pregunta. ¿Qué tan específico es la PCR para el bacterio tuberculosis en una sede pulmonar? Perdón, doctor. ¿Qué tan específico es la PCR para el bacterio tuberculosis en una pulmonar? ¿Qué tan específico? Sí. Dijimos, una PCR, que casi es lo que es el GeneXpert, tienes hasta el 99% de especificidad. ¿Sí? El punto está en qué es lo que vas a enviar al laboratorio. Si es en pulmón, obviamente que lo ideal es que mandases la expectoración. Pido una PCR para Mycobacterium tuberculosis en expectoración. ¿Qué esperas de ese resultado? Que el laboratorio, si ese paciente tiene tuberculosis, que el laboratorio te diga PCR positiva. Eso es lo que tienes que esperar. Si el paciente no tiene expectoración, no tiene tos. Hay algunos artículos, si se puede decir un artículo que acaba de salir de, no sé bien la referencia, sí, pero creo que sí es del infection disease. Dice, ok, perfecto, ya le hiciste todo lo que quisiste, pero tiene la sospecha de Mycobacterium tuberculosis. Antes de que llegue la autopsia, pídele una PCR en orina. Hasta el 99% de posibilidades de que te salga positiva, o que te la den como positiva. Que radiológicamente aparezcan los granulomas en pulmón y PCR negativa, ¿se puede iniciar tratamiento? Radiológicamente, no, acuérdate que estamos diciendo que dentro de la fisiopatología, si tú estás viendo a un paciente pediátrico y ese paciente pediátrico tiene tos, tiene fiebre, tiene sintomatología respiratoria y tiene una adenomegalia o tiene una zona de un granuloma, sospecha de un granuloma a nivel de la región parailiar, pues la primera posibilidad es que la primoinfección de una infección por Mycobacterium tuberculosis. Y eso, acuérdate que la mayor de las veces, bueno, si es un paciente totalmente sintomático, le doy tratamiento. Si es un paciente que le veo es un hallazgo, lo vigilo. O bien, quiero ser más juicioso, le hago un PPD. Es un paciente pediátrico, le hago un PPD, es difícil que un paciente pediátrico PPD. Ahora es un paciente adulto y tengo un granuloma, cuidado, ¿cómo lo vas a abordar? Porque ahí ya cambia tu perspectiva y es uno. Si es un granuloma, tienes que descartar uno. Si es un complejo primario de RAN, es un granuloma calcificado y ya cambia totalmente la imagen radiológica y se ve así calcificado. Lo ves con una consistencia, una densidad semejante a la del hueso. Encuentras un granuloma no calcificado en un paciente adulto, cuidado, nódulo primario
o nódulo solitario en pulmón. Cuidado, porque eso te puede convertir puede llegar a ser una neoplasia del pulmón. Entonces, eso es importante también, cómo lo vas a abordar, qué es lo que estás encontrando en tu paciente, ¿no? Yo creo que aquí vamos. Tengo mi paciente, a ver, acabamos de dar de alta a una mujercita, fiebre de un mes de evolución, disnea. Resulta que le tuvieron oculta la infección por VIH desde enero hasta que empezó con todas las manifestaciones. Había datos clínicos que nosotros desde el punto de vista clínico decimos, bueno, a ver, ¿qué tiene? Bueno, tiene una neumonía con un infiltrado, pero también hay unas zonas de consolidación. El estudio bioquímico me decía, desdrogenasa láctica de 2.000 y tantas unidades, una fosfatasa alcalina de 600 y tantas unidades, unos leucocitos de 2.000 en cuenta total, y tenía 300 linfocitos en cuenta total, estaba hipoxémica, y dice, bueno, tengo parámetros de laboratorio que me dicen, esto es una neumonía por Hemophilus le damos tratamiento para tirobesia, mejora, persisten las imágenes, y ahora ¿qué vamos a hacer? PCR en expectoración. ¿Qué nos reportaron? PCR positiva. ¿Qué tenía? Paciente con SIDA, estadio C3, neumonía por Hemophilus y una coinfección por Mycobacterium. El PCR se convierte en una prueba de mucho valor. ¿Sí? Hemos hecho diagnóstico de infecciones extrapulmonares por Mycobacterium tuberculosis en orina, PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina. Entonces, yo en lo personal así. Ahora te digo, en el contexto clínico yo creo que es importante eso, poner en qué contexto clínico está mi paciente. Acuérdate que la clínica, no sé, pero para mí la clínica sigue siendo importantísima, es la base la clínica, ¿no? Y acuérdate que los estudios de laboratorio o el laboratorio es un auxiliar de diagnóstico. Tengo esto en mi paciente más esto, lo junto y me puede dar esto o me da esto o se parece a esto. Pues siempre eso, una correlación clínico, laboratorio clínico, radiológico. Damos un fuerte aplauso al doctor.